Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al curso de Factores Humanos en Aviación. Y en esta oportunidad vamos a trabajar con fatiga, estrés y burnout en aviación. Para algunos de ustedes el concepto de burnout puede ser nuevo, otros seguramente ya lo conocen, ¿sí? Y vamos a centrarnos en la práctica y administración con el objetivo de buscar identificarlo y que tenga el menor impacto posible sobre la seguridad aérea. Para ello, los objetivos del módulo van a ser primero partir de estrés. ¿Qué es el estrés y cuál va a ser su impacto en la seguridad? En segundo lugar, vamos a pasar a fatiga. La vamos a explicar y también saber cuáles son los efectos en el desempeño. Para eso vamos a desarrollar causas, síntomas y efectos. Todo esto va a estar alrededor de las características psicofisiológicas que va a tener la fatiga más que sobre lo de seguridad operacional. Y en cuarto lugar, describir el FRMS, que es un sistema de gestión de riesgos de fatiga que muchas empresas ya lo tienen internalizado, pero en el caso que nosotros no lo conozcamos tanto, lo vamos a trabajar para poder utilizarlo como punto de partida para gestionar la sintomatología y las consecuencias que puede generar la fatiga. Bueno, vamos a empezar trabajando con estrés. En este caso tenemos que saber que nosotros estamos continuamente bombardeados por estímulos, ya sean influencias, expectativas y demandas que son impuestas sobre nosotros por nuestro entorno, ya sean compromisos laborales o carga de trabajo. Además, sumados a limitantes de tiempo y recursos para completar las tareas, las obligaciones que tenemos, eso es parte de todo lo que nos estresa. ¿Sí? Nosotros naturalmente en este caso nos vamos a concentrar en lo asociado al aspecto laboral y aeronáutico. Y para atender todas las demandas que nosotros tenemos de nuestro contexto y resolver, cada individuo debe confiar en un set de diferentes recursos, ¿sí? Y esto me importa muchísimo que lo recordemos. El set de recursos con los que va a contar la persona son: 1, el conocimiento técnico; 2, la experiencia; y 3, la personalidad como profesional. Yo armé este pequeño cuadrito donde traté de alguna manera resumir cuáles pueden ser algunos de los estresores, tanto psicosociales como laborales y ambientales, para que nosotros tengamos cierta referencia. Naturalmente pueden ser muchísimos más, pero esto es a modo de guía. Los psicosociales tenemos conflictos en el lugar de trabajo, falta de tiempo y presión, baja satisfacción con el trabajo, cuando yo no estoy suficientemente motivado, el apoyo insuficiente por parte ya sea de mis pares o mis superiores, cuando hay expectativas poco realistas con respecto a la operación, y problemas financieros. De vuelta, todo esto igual asociado a la parte laboral. Después, el estresor laboral en sí, como operación. Tengo carga de trabajo, entrenamiento. Yo, si no tengo los recursos de conocimiento y de práctica para hacer algo, naturalmente me voy a estresar. Tengo la presión de la operación. Las operaciones no estándares, al no estar tan acostumbrados, también nos van a generar una alta carga de estrés, un mal estilo de supervisión, entre otros. Y en cuanto a los ambientales, acá me parecieron súper importantes porque ustedes saben que operan en distintos tipos de contextos, ya sea en provincia, en Lima, o también cuando nosotros operamos en selva. La temperatura va a incidir en que nosotros tengamos bajos o altos niveles de estrés, ya sean extremas, mucho frío, mucho calor, la humedad. Si yo tengo ruido y vibración en mi operación, si tengo 5 helicópteros volando a la vez, la altitud, la contaminación y otros climatológicos, como puede ser la lluvia, ustedes saben cuando hay tormentas eléctricas, neblina, son algunos de todos los elementos que van a venir a influenciar sobre nuestro nivel de estrés. Independientemente de cada uno de estos estresores en sí, lo que nosotros debemos saber es que esta carga resulta de la interacción de las demandas y los recursos que son disponibles para el individuo, elementos que generalmente no están equilibrados. Cuando las demandas sobre el individuo exceden los recursos, aparece el estrés.
En nuestro caso, lo importante es que el individuo aprenda a evaluar cuáles son las demandas, ya sean climatológicas, laborales, psicosociales, ¿sí? Y considerar si puede o no manejarlas. Teniendo en cuenta este abordaje cognitivo, esto es muy importante, lo que una persona considera estresante puede no serlo para otra. No se olviden que ustedes no solamente saben, sino que lo vamos a trabajar a lo largo de demás módulos. Nosotros operamos en un sistema aeronáutico, no estamos aislados. Entonces yo no puedo evaluar o devaluar el estrés del otro porque nunca vamos a estar partiendo del mismo presupuesto. Entonces lo que para mí puede ser algo sencillo y no estresante, para mi compañero sí lo es. Y una nota al margen. Los estresores no son negativos en sí. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros cuando hablamos de estresores muchas veces pensamos que son sucesos que tienen una carga conflictiva o negativa, pero el estresor también puede ser positivo. ¿Por qué les hago este comentario? Porque a veces nosotros estamos atravesando algún evento que nosotros, nuevamente cada uno, considera positivo, como el nacimiento de un hijo o alguno de nuestros hijos que entra al colegio, termina la universidad, nos ganamos la lotería, nos casamos, y si bien nosotros consideramos que es algo totalmente positivo, al fin del día va a crear estrés sobre nosotros. Entonces, por favor, tenemos que estar alerta con respecto a este tipo de elementos. El estrés es algo totalmente biológico. Todos los seres humanos lo experimentan en distintas medidas, pero es algo totalmente inherente a las personas. Es una reacción natural de defensa. Muchas veces nosotros escuchamos el término estrés y automáticamente consideramos que estamos hablando de algo negativo. Sin embargo, en equilibrio, lo que va a hacer es motivar al cuerpo, a la mente, para la acción. ¿Cuándo viene el problema? Cuando la carga se desequilibra, se desborda y el individuo no puede hacerle frente. Nosotros dijimos anteriormente que las exigencias del entorno muchas veces superan las capacidades y recursos del individuo. Y ahí es donde emerge el estrés acompañado de reacciones, tanto psicológicas como físicas. Lo que interesa es analizar qué ocurre con el cuerpo y cómo afecta esto el desempeño laboral y la seguridad personal y operativa. Cuando yo tengo este desequilibrio, este pico de estrés, hay hormonas que son liberadas en el cuerpo, que son adrenalina, noradrenalina y cortisol. Y estas lo que hacen es producir un sinnúmero de condiciones que son positivas, como pusimos acá en esta situación, en este caso, vamos a marcarlo, son condiciones para la acción. Estas hormonas van a nosotros a empujarnos, van a ser como un motor. Sin embargo, los problemas aparecen cuando el individuo se expone mucho tiempo a los efectos de estas hormonas. Si uno está en constante contacto con los estresores y no hay tiempo para descansar, ya sea física o mentalmente, el cuerpo no puede normalizar la carga hormonal y las reacciones psicológicas a tiempo para trabajar correctamente. ¿Sí? El estrés finalmente, en desequilibrio, es una experiencia desagradable y tiene numerosas consecuencias. Antes de avanzar con estas, quiero traer un concepto que, si bien no es esencial, sí es un punto previo a lo que nosotros denominamos estrés, y es el de excitación o arousal. Este es un estado psicológico y fisiológico que lo que va a hacer con nosotros es mantenernos en un estado de alerta. Este estado de alerta lo que va a hacer es recibir o permitir que los sentidos reciban toda la estimulación del entorno. A partir de esto es cuando nosotros desarrollamos ciertos componentes, ya sea como el estrés o demás. Pero me importaba que nosotros lo tengamos en cuenta para saber cuál es nuestro punto de partida. En este gráfico lo que ustedes pueden ver, que me pareció súper interesante para lo que nosotros venimos diciendo hasta el momento, y es que si ustedes ven, tienen en el centro una línea que se refiere al estrés óptimo, ¿sí?
Dijimos que el estrés es algo positivo, no es algo negativo. Lo que importa es que nosotros no estemos mucho tiempo expuestos a los estresores y al mismo tiempo tengamos el descanso necesario para equilibrarnos hormonalmente. De este lado tenemos un buen estrés. Aquí no hay ningún elemento negativo, no tenemos consecuencias ni fisiológicas ni negativas que puedan generarnos un riesgo personal. Sin embargo, a medida que aumenta el estrés, ya se convierte en un estrés negativo, o como algunas personas o algunos especialistas en la bibliografía lo mencionan, distrés, ¿sí? Lo que quiero que tengamos en cuenta al mirar este gráfico de manera general es que ningún tipo de estrés es bueno. Si ustedes se fijan que acá tenemos la línea del performance, sobre el lado izquierdo, el performance va a aumentar a medida que la carga de estrés también aumenta un poco más. Si nuestros niveles de estrés son muy bajos, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros no vamos a tener esa estimulación para la acción gracias a este estado de alerta, gracias a esta segregación de hormonas, y nuestro estrés iba a ser extremadamente bajo, pero también nuestro desempeño. No vamos a tener la motivación para la acción. Entonces, sí o sí es esencial para que nosotros tomemos el provecho de esta reacción psicofisiológica que esté la carga exacta, que me permita a mí estar en este punto medio donde yo tengo un estímulo para la acción, pero sin que llegue a ser tan nocivo para disminuir mi performance y generarme un riesgo operativo personal. Hay consecuencias que son más comunes y severas, sin embargo, las consecuencias en general son muchas más que las que vamos a enumerar, pero con respecto a su gravedad, seriedad o impacto en la operación, las centrales son, por ejemplo, el aumento en la cantidad de errores. Esto termina traducido en más incidentes y más accidentes. ¿Por qué? Porque la alta carga hormonal que yo tengo de estos estimulantes o psicoestimulantes van a hacer que yo trabaje o mi cerebro trabaje de forma mucho más rápida, termine acortando elementos y por consiguiente me voy a tender a equivocar más. En segundo lugar, nuestro arousal se reduce. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi atención es mínima y no solamente genera un problema fisiológico, que es un problema de visión, sino que psicológicamente yo, al tener mi capacidad atencional comprometida, voy a ser más selectivo y voy a poder escuchar menos cosas. En tercer lugar, hablamos de un escaneo o análisis de situaciones de riesgo que se vuelve más caótico. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de escaneo o análisis de situación, en nuestro idioma lo conocemos más como monitoreo. Y mi monitoreo va a ser no solamente más caótico per se, utilicemos la palabra más errático. Mi estrés, mi bloqueo, tanto atencional como mi cantidad de errores y toda mi psicoestimulación va a hacer que yo monitoree de una forma muy errática, muy rápida y poco detallada. La memoria a corto plazo se reduce. Este es un componente psicológico que vamos a mencionar aquí, pero a lo largo de todo el curso lo vamos a ver de manera más profunda para comprenderlo y así poder unir todo. Hay cambios de estrategia. La metodología de trabajo se termina simplificando. Esto tiene mucho que ver con el punto 3, cuando yo les mencionaba que el monitoreo se vuelve errático, el escaneo es errático, caótico. Bueno, en este caso pasa exactamente lo mismo. Yo tengo una estrategia, pero como tengo un nivel de aceleración mental de tal forma que todo se vuelve caótico, lo que voy a hacer es preferir hacer las cosas rápidas antes que con exactitud y a detalle. Y lo que hacemos es nuestra metodología de trabajo o nuestro procedimiento lo terminamos simplificando sin querer. Ojo, nosotros sabemos que el procedimiento o los checklists se hacen con lectura uno por uno, jamás de memoria, pero el estrés va a tener una consecuencia severa que va a ser eso,
generar este cambio de estrategia sin que yo me dé cuenta, ¿sí? Bueno, avanzando hacia lo que es burnout, lo que quiero comentarles es que es un término que aún no contemplamos realmente con seriedad en la aviación. Nos enfocábamos principalmente en el estrés y la fatiga, pero dejamos de lado este elemento que es un resultado crucial al momento de analizar los estándares de trabajo e impacto sobre la seguridad aérea. Finalmente, es parte del estrés. Es una reacción resultante que ocurre luego de un largo periodo de demandas relacionadas con el trabajo y la presión. ¿Sí? Cuando yo ya me he expuesto a altos niveles de estrés durante mucho tiempo, ya no hablamos de distrés o de estrés negativo. Ya pasamos a otra patología que se llama burnout. Y tiene 3 elementos principales. Primero, la fatiga emocional, ¿sí? Esta condición incluye un cansancio físico y cansancio mental que supera al individuo. Aquí es donde nosotros podemos hablar de cuestiones psicosomáticas o somatomorfas dentro de la persona. Todo esto generado por la angustia emocional que acarrea estar expuesto a este estado de estrés durante mucho tiempo. Por otro lado, la despersonalización. La despersonalización lo que va a hacer de una forma u otra es que nosotros desarrollemos actividades negativas, conductas negativas hacia el trabajo o el individuo que nos genera estrés. Esto también va de la mano con emociones. Esto va a ser un elemento cognitivo y conductual. Entonces yo toda esta carga la voy a trasladar hacia afuera. Y en tercer lugar, ya tenemos algo que va hacia adentro o hacemos un insight donde hay una reducción de los logros personales. Aquí toda esta frustración, esta carga negativa, la volvemos a llevar hacia adentro. ¿Y qué termina ocurriendo? Evaluamos todo lo que nosotros hacemos, principalmente el trabajo, de forma negativa. Entonces, en conclusión, con este término de burnout, independientemente de la teoría, lo que a mí me importa es que ustedes puedan identificar los factores que están directamente asociados con el burnout en el medio aeronáutico. Y además de los largos periodos de exposición, hay 2 cositas que yo quería aclarar. La carga de trabajo va a ser crucial para la aparición del burnout cuando nosotros estamos con altos niveles de estrés. Cuando hay demasiado que hacer y no hay suficiente tiempo disponible para llevarlo a cabo o suficientes recursos, el burnout es nuestra conclusión. O cuando hay insuficiente control o autonomía en el lugar de trabajo. Esta incapacidad para yo poder hacer lo que necesito hacer o la libertad de ejercer mi profesionalismo van a reducir mis niveles de motivación y voy a pasar a tener un alto nivel de reducción en los logros personales, ¿sí? Entonces, tanto la carga de trabajo como el insuficiente control o autonomía van a ser los puntos de quiebre donde el estrés se va a convertir en un burnout. Aquí hay un gráfico que consideré realmente muy amigable por el hecho que no tiene un flujo en particular, sino que simplemente nosotros podemos partir de cualquiera de los elementos que van hacia el burnout. Ustedes pueden ver que las flechas son las que van a determinar la direccionalidad y cuál es la carga positiva o negativa. Si yo tengo los recursos laborales en negativo o tengo pocos recursos y mis demandas laborales son muchísimas, yo voy a terminar desencadenando un burnout. ¿Y qué va a traer esto? Consecuencias negativas. Por el contrario, si yo vuelvo a hablar de mis recursos, vamos a partir de los recursos en vez de los estresores, y estos están presentes, yo tengo todos mis recursos para trabajar, no hay ningún problema, voy a tener un bienestar y compromiso. Y este bienestar y compromiso lo que va a traerme finalmente son consecuencias positivas. Si yo tengo consecuencias positivas, mis posibilidades que aparezcan un burnout van a ser realmente muy pocas o reducidas. Al mismo tiempo, nuestro bienestar y compromiso, si está disminuido, va a aparecer un burnout. Como les digo,
la idea de esto, para que ustedes tengan algo más dinámico y una metodología que se comprenda más, es simplemente que partan de cualquiera de estos elementos y puedan ver cuando están muy presentes o cuando están disminuidos, y esto va a traer aparejado el elemento, ya sea de la izquierda o derecha, que finalmente va a terminar desencadenando en un burnout. Ahora nosotros decimos, bueno, ¿cómo podemos o qué estrategias podemos tener para prevenir el burnout? No es tan complicado al fin del día, tampoco es algo sencillo, no podemos subestimarlo, pero hay elementos relacionados con el trabajo que tienen un efecto preventivo y que pueden servirnos a nosotros como sostén, ¿sí? Como por ejemplo pueden ser el soporte social, el apoyo de un colega, el mismo apoyo del entorno laboral y el reconocimiento, las recompensas, sentir que nosotros tenemos un trato justo por parte de los empleadores o de la empresa, son recursos súper valiosos que van a hacer que si yo estoy expuesto a altos niveles de estrés, puedan de alguna manera estimularme positivamente para reducir los niveles de burnout y finalmente no tener las consecuencias que vienen aparejadas con este. Volviendo a nuestro punto inicial, que es la gestión del estrés, generalmente nosotros podemos elegir los recursos. Sin embargo, aquí se me ocurrió enumerarlo desde el punto de vista de la organización y desde el punto de vista individual. Desde el punto de vista organizacional, es elemental para gestionarlo tener un buen estilo de liderazgo, tener yo personas capacitadas e idóneas para generar un buen manejo de los grupos, de las personas y distintas estrategias y situaciones que se puedan llevar a cabo. Por otra parte, los procesos y manejos dentro de la organización van a hacer que yo también pueda de alguna manera reducir estos índices. Si yo me siento respetado, siento que mi gratificación monetaria es la justa, estoy motivado, tengo mi espacio para trabajar y me siento respetado, va a disminuir el nivel de estrés. Y al mismo tiempo el entrenamiento. Si a mí la organización me brinda los recursos tanto técnicos como no técnicos para poder desempeñar bien mi tarea, eso también va a reducir los niveles de estrés a los que yo pueda estar expuesto. De manera individual, y para eso nosotros tenemos este módulo también, el hecho de reconocer cuáles son los estresores, como les dije al comienzo, tanto lo positivo como lo negativo en el ambiente laboral o ambiental o operativo, van a generar un estrés en nosotros. Y para cada individuo va a ser diferente. Entonces yo, como persona, como piloto, como personal aeronáutico, tengo que partir de conocerlos, entenderlos y reconocerlos, y de ahí yo voy a poder gestionarlos. Y luego desarrollar habilidades para manejarlos, ¿sí? Nosotros todos tenemos ciertas competencias o habilidades personales. Una vez que yo me dé cuenta cuáles son, también me va a permitir gestionarlos y manejarlos. Por ejemplo, si yo tengo altos niveles de estrés o siento que estoy estresado y sé que tengo capacidad para exteriorizar lo que siento o que a través de la lectura lo puedo hacer, o al mismo tiempo veo un compañero que está estresado y yo considero que soy un buen consejero o soy un buen líder o sé callarme o darle su espacio, yo voy a colaborar con mis competencias y habilidades personales para desarrollar estas habilidades que de forma individual o hacia mi par o en conjunto me permitan gestionar el estrés. En aviación sabemos que la seguridad de vuelo es el pilar fundamental, ya que la prevención del accidente está presente ya sea en la institución militar o privada, ¿sí? Y en la actividad aeronáutica, la causa de accidente o incidente más frecuente es el factor humano. Lo preocupante es que la fatiga de vuelo va a ocupar el porcentaje más alto dentro de este factor humano o dentro de estas consecuencias atribuidas al factor humano. Es sumamente preocupante porque para el piloto darse cuenta que está fatigado es casi imposible.
Y a medida que va avanzando la patología, esta se profundiza y estamos a un paso de un accidente o un incidente. Para ello es no solo obligación, sino una necesidad o una facilidad que la empresa tiene que poner a disposición de nuestras tripulaciones a un médico o un psicólogo aeronáutico o a otro profesional de la salud que no solamente pueda prevenir sobre este hecho en cuanto a la falta de toma de conciencia con la fatiga, sino también pedirles estar alerta y posteriormente gestionar todos los recursos que sean necesarios para evitar la incidencia de la fatiga. ¿Sí? Sigue siendo uno de los mayores peligros para la seguridad de vuelo y es importante recalcar que reduce la velocidad de reacción y naturalmente termina causando errores debido a la falta de atención que no puede ser detectada a tiempo hasta que ya tenemos serias consecuencias al respecto, tenemos serios problemas, ¿sí? Vamos a hablar puntualmente entonces de fatiga. Aquí hay una definición muy genérica, pero igualmente útil de lo que es fatiga y con la que me gustaría que finalmente se queden. Es una condición, tanto psicológica como física, que está caracterizado por una sensación de incomodidad creciente, que lo que va a generar es una reducción en la capacidad para trabajar, una reducción en la eficiencia en cumplir metas, una pérdida en la capacidad para responder a estímulos y usualmente está acompañada por una sensación de cansancio y agotamiento. Sin embargo, es importante poder de alguna manera enumerar cuáles son aquellos síntomas puntuales que va a traernos una fatiga. Tenemos la somnolencia, esta sensación de estar todo el tiempo cansados, dificultad para concentrarnos porque disminuye nuestra capacidad atencional, hay apatía, sensación de aislamiento, molestia, que también va de la mano con la irritabilidad. También hay un incremento en el tiempo de reacción al estímulo. Yo me vuelvo mucho más lento. Entonces, desde que el estímulo llega hasta que yo respondo, el tiempo crece mucho más. Y estamos hablando del manejo de una aeronave, donde milésimas de segundo van a generarnos una diferencia importante. El sentido de vigilancia o monitoreo está disminuido, se producen problemas de memoria, falta de coordinación que va a recaer directamente sobre el manejo de los elementos de la cabina, dolores de cabeza, náuseas, introversión, falta de motivación, fijarnos con la tarea por esta misma imposibilidad de poder resolverla de manera correcta y aumento de errores mientras ejecutamos nuestras tareas. Es importantísimo recordar siempre, para no subestimar lo que ocurre, que la persona fatigada no reconoce que los síntomas que presenta son producto del cansancio. ¿Sí? Puse cansancio para no ser redundante, pero al fin del día muchas veces si nosotros estamos con estas náuseas, dolores de cabeza, irritabilidad, podemos atribuirlo a cualquier enfermedad física y siempre dejamos de lado la posibilidad de estar frente a un cuadro de fatiga. Puede desarrollarte a partir de varias fuentes, ¿sí? Lo que realmente a nosotros nos termina importando no es qué es lo que la causa, ¿sí? Sino el impacto negativo que va a ejercer sobre la persona y su habilidad para realizar tareas. Un día largo de estímulo mental, como estudiar para un examen o procesar datos para un reporte, pueden ser tan fatigantes como una labor manual. Pueden sentirse diferentes, pero el efecto es el mismo, la inhabilidad para funcionar normalmente. Y la fatiga va a conducir a una disminución en la habilidad para llevar a cabo tareas. Hay numerosos estudios que lo que hacen es demostrar que hay una alteración significativa en la habilidad de una persona para poder desempeñar las tareas que requieren destreza manual, concentración y procesos de alto nivel intelectual. Creo que cuando nosotros hablamos de operar una aeronave o de una operación aérea en general, contamos con esos tres elementos cruciales: destreza manual, concentración y
altos niveles de procesamiento intelectual. Ahora, puede ocurrir de manera aguda, ¿no? En un periodo relativamente corto, o puede ocurrir en forma gradual sobre un periodo de días o semanas, ¿sí? Entonces, si bien decimos que lo importante son las consecuencias, sí es relevante hablar de las causas y el origen de las mismas. Puede ser un descanso inadecuado. Ojo, aquí cuando yo hablo de descanso inadecuado me refiero a patologías del sueño. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo insomnio, si tengo pesadillas, terrores nocturnos o bruxismo, esas van a ser patologías del sueño que van a incidir. En segundo lugar, alteraciones en el ritmo circadiano, donde principalmente se segregan estas hormonas que hablan de la estabilidad al momento de generar mayores o niveles menores de estrés. Ahora lo vamos a ver a continuación. Tenemos un exceso de actividad física, un exceso de actividad psicointelectual, cuando hablábamos, por ejemplo, de estar preparando algún material escrito, donde nosotros tengamos que recordarlo. Todo lo que sea teórico en exceso también me va a fatigar. Factores ambientales, todos los aeronáuticos de tipo general, ya sea el manejo de papeleo, reportes, relaciones con ATC, con AFIS, con clientes, etc. En cuanto a la tripulación, una mala coordinación y un mal trabajo en equipo también son raíz de niveles de fatiga diferentes. Las influencias sociales, mi familia, mi trabajo y mi estado financiero van a ser responsables de la aparición de la fatiga. La carga de trabajo, si yo tengo una alta carga de trabajo y mis recursos no son los adecuados, no solamente me voy a estresar, sino que después de avanzar por el distress y por el burnout, voy a desarrollar un cuadro de fatiga. Y finalmente el ambiente de descanso. En este caso también hablamos de el sueño, pero ya en un tema más ergonómico. ¿Cómo es mi cama? ¿Cuál es la temperatura de la habitación? Si yo estoy cómodo, los sonidos y demás. Como les digo, nosotros nos centramos en las consecuencias porque es lo que nosotros queremos gestionar, pero siempre es importante conocer el origen y las causas para también saber si podemos trabajar sobre estas en vez de tener que estar posteriormente gestionando la fatiga. Antes de continuar avanzando sobre fatiga, quiero hacer un pequeñísimo paréntesis para tocar un tema que ha sido una constante cuando hemos hablado de estrés, de burnout y posteriormente de fatiga, y es el sueño, ¿sí? Quiero decir algo muy importante. La necesidad de dormir es un impulso del cuerpo humano y es una necesidad fisiológica, no solamente una decisión que nosotros tomamos si estamos cansados o no. Cuando nosotros dormimos segregamos una serie de hormonas y al mismo tiempo el cuerpo presenta muchísimos cambios fisiológicos que los que va a permitir es cierta estabilidad y regular muchísimos elementos psicofisiológicos, ¿sí? Y principalmente, independientemente de ser un impulso y una necesidad, tiene dos influencias directas. Por un lado, cuánto tiempo nosotros hemos estado despiertos, porque definitivamente, ya sea un proceso fisiológico o no, si nuestro tiempo de trabajo o nuestro tiempo de haber estado despiertos o nuestro tiempo de interacción con el ambiente ha sido muy extenso, nosotros vamos a tener más cansancio y mayor necesidad de dormir. Y por otra parte, tiene muchísimo que ver con qué momento de nuestro ritmo circadiano estamos atravesando. Y ahora quiero que lo veamos de manera muy resumida, pero para que lo podamos entender. Nosotros hemos escuchado el término de ciclo circadiano a lo largo de todas nuestras carreras aeronáuticas, naturalmente está siempre presente, pero mi objetivo de aclararles aquí esto es simplemente que el ciclo circadiano no solamente va a regular nuestro sueño, sino que va a regular nuestra respuesta psicofísica hacia todo el día. Si ustedes pueden ver, pueden elegir cualquier horario. A mí me gusta siempre partir de aquí. En la noche, esto es un horario aproximado, hay un inicio de secreción de melatonina. ¿Qué es la melatonina? La melatonina es una hormona que va a inducir
y regular nuestro sueño. Nuevamente, es una respuesta y una necesidad fisiológica, no es solamente que decidimos acostarnos y dormirnos, sino que el cuerpo se prepara. Y a partir de esto ustedes pueden ver que hay distintos pasos que se van dando en nuestro cuerpo y lo que van a permitir finalmente es que si nosotros tenemos un adecuado descanso y todas estas hormonas estabilizan nuestro cuerpo, nuestros niveles de estrés, hacia el día vamos a conseguir los niveles máximos de alerta, una máxima coordinación, velocidad de respuesta, ¿sí? Y fisiológicamente tenemos también una buena eficiencia cardiovascular. Mi objetivo con esto era simplemente recordarles, o para el que no lo sabía, comunicarles que el ciclo circadiano es elemental, no solamente para dormir, sino para que nuestro cuerpo esté en un equilibrio y se mantenga estable para poder psicofisiológicamente responder a las demandas que tiene el ambiente sobre nosotros. Bueno, avanzando sobre fatiga, es importante que nosotros podamos identificar cuáles son los tipos. ¿Por qué? Porque cada una de estas va a traer aparejada una sintomatología en particular, son distintos niveles de gravedad y también la forma en la que nosotros podamos gestionarla o administrarlas va a ser diferente. En primer lugar, tenemos la fatiga aguda. La fatiga aguda lo que es un deterioro tanto mental como físico que se adquiere durante el vuelo o la finalización del mismo, ¿sí? La sintomatología lo que va a incluir es impaciencia, irritabilidad, tendencia al sueño, dificultad para concentrarnos, algunos problemas en la coordinación de movimientos, astenias, mialgias y nuevamente la inhabilidad o incapacidad del sujeto para reconocerlo, ¿sí? Ahora, hay un elemento muy particular de la fatiga aguda que es una reducción del campo visual, ¿sí? Se pierde la visión periférica, lo que provoca una disminución de la capacidad que nosotros tenemos para percibir la información disponible a través de los instrumentos. Y hay un incremento del tiempo necesario para vigilar, ya sea todo el tablero o la operación en sí, y afecta sensiblemente nuestro control distributivo. Este es un fenómeno de distorsión temporal que se da exclusivamente en la fatiga aguda, ¿sí? Y naturalmente la presencia de estos síntomas en un piloto en vuelo nos marca el factor de inseguridad que produce este tipo de patología. Sin embargo, la fatiga aguda es algo que nosotros podemos manejar o solucionar con buenos periodos de descanso, ¿sí? Luego tenemos la fatiga acumulativa, ¿sí? Por lo general aparece al fin de una serie de 2 o más vuelos, cuando nosotros tenemos una operación donde hemos volado una y otra vez, estas operaciones donde nuestras ventanas o nuestros tiempos para poder volar son muy pocos y se tratan de optimizar al máximo, ¿sí? Y al mismo tiempo nosotros tenemos un periodo de días o semanas donde nuestra recuperación no ha sido la más adecuada, donde los periodos de descanso no fueron óptimos. Y también hablamos de varios episodios continuos de fatiga aguda. Como yo les dije en el slide anterior, cuando hablamos de fatiga aguda, un buen descanso puede solucionarlo. Sin embargo, si yo tengo varios episodios de fatiga aguda, no descanso, vamos a terminar en un cuadro patológico de fatiga acumulativa. Finalmente aparece la fatiga crónica. Este es un cuadro clínico, psiquiátrico, no es solucionable a partir del descanso, por eso se los quiero aclarar. Perdón si soy repetitiva, pero como les dije, cuando hablamos de fatiga aguda, nosotros con un buen descanso podemos empezar a administrar o gestionar la sintomatología y estabilizarnos nuevamente. La fatiga acumulativa es producto de numerosos episodios de fatiga aguda que nosotros no hemos canalizado, pero ya este cuadro aparece en un tercer lugar como producto de varios episodios de fatiga acumulativa que nosotros no hemos podido solucionar.
En este caso necesitamos la intervención de un profesional que pueda trabajar sobre el cuadro, pero no podemos hacerlo nosotros solos. Debe haber un médico o un psicólogo aeronáutico que atienda a la persona fatigada y poder encontrar una solución. Y los síntomas y los signos son mucho más severos. Esto tiene que ver también nuevamente con que ya es un cuadro clínico. Tenemos inestabilidad emocional, alteraciones en la libido, que es nuestro impulso sexual, agitación, ansiedad, pérdida de memoria y en muchísimos casos hasta alucinaciones. Podemos agregar también pesadillas, temblores. El problema aquí es que, como les digo, la sintomatología va a incapacitarnos a nosotros para el vuelo. No vamos a poder gestionarlo como un caso de fatiga acumulativa o fatiga aguda, donde los signos que se presentan no tienen la gravedad que tienen estos en fatiga crónica. Por eso es tan importante ya la intervención de un profesional en el área que decida cuál va a ser el tratamiento que la persona afectada va a atravesar. Independientemente de toda la sintomatología clínica de la que hemos venido hablando hasta este momento, me parece muy importante que aclaremos cuáles son las consecuencias que va a tener sobre nuestra capacidad operativa la fatiga. En este caso, por ejemplo, tenemos, entre otros, mala interpretación de los instrumentos de vuelo. Las respuestas van a ser lentas, tardías e imprecisas. Esto tiene mucho que ver con un factor que ya comentamos a lo largo del módulo, que tiene que ver con nuestra reducción y el compromiso que tiene la capacidad atencional debido a los estresores y debido, por consiguiente, a la fatiga. Siguiendo la capacidad atencional, hay distracciones fáciles, ¿sí? Y por otra parte, falta de control distributivo. Se nos hace muy complicado coordinar. Hay una alteración de la autoconfianza, también mi autoestima disminuye mucho. Si yo no puedo operar como sé hacerlo, si yo no puedo tener la cultura profesional que me caracteriza debido a un cuadro de fatiga, naturalmente voy a perder mi autoconfianza y mi autocrítica, porque si yo me siento comprometido, si yo siento que no puedo, también no voy a permitir que los demás hagan ningún tipo de aclaración o críticas a mi persona, y voy a optar en otras oportunidades por no permitir que nadie me diga nada y no tener autocrítica con respecto a las falencias operativas que yo puedo estar teniendo. Naturalmente, estos son solamente algunos ejemplos. Cada organización va a tener la data que le permita saber, independientemente de esto, qué consecuencias se pueden haber registrado como producto de la fatiga en nuestra operación. Finalmente vamos a hablar de nuestro sistema de gestión de la fatiga, que no está implementado en todas las empresas, pero es importantísimo tenerlo en cuenta, que lo que va a buscar o a lo que va a apuntar es conseguir que nuestras tripulaciones y nuestro personal en general puedan operar y desempeñarse en niveles adecuados y óptimos de alerta. Históricamente, la industria de aviación lo que ha hecho es tomar un abordaje regulatorio hacia la prevención de la fatiga. ¿Gracias a qué? A la especificación del duty time en un esquema llamado Flight Time Limitations. Esto se lleva a cabo teniendo en cuenta y limitando la cantidad de horas que una tripulación puede trabajar, especificando también el tiempo mínimo de descanso requerido antes y después de cada duty. El propósito del FRMS es asegurar el reconocimiento de que las tripulaciones necesitan haber tenido este descanso adecuado antes de comenzar las operaciones y durante las mismas, mediante la facilitación de intervenciones tanto proactivas y reactivas para poder implementar estos esquemas de Flight Time Limitations. Esta gestión del riesgo asociado a la fatiga lo que va a permitir es que los operadores utilicen los esquemas de descanso y carga de trabajo para reducir los efectos del cansancio, del estrés y la fatiga. Numerosos estudios han revelado que una correcta aplicación del FRMS lo que va a conseguir es, entre otros beneficios para nuestra operación, un aumento en la alerta a las tripulaciones,
una mejor vida laboral, un mejor desempeño y una reducción del absentismo por parte de los pilotos o la tripulación en general. Lo principal de un FRMS efectivo es recolectar data y analizar la información de los reportes provenientes de la tripulación y demás data operacional. Por eso es tan importante el reporte, no solamente por la calidad del mismo o si nosotros estamos haciendo referencia a un incidente, sino porque dicho incidente puede ser analizado por los profesionales idóneos para poder determinar al fin y al cabo si esto se ha debido a alguna falla operativa en particular o las características de la acción llevada a cabo tienen que ver con índices de fatiga, estrés o burnout. Nos va a permitir el FRMS controlar el riesgo directamente asociado a la fatiga acumulada por las horas de vuelo. Finalmente quiero, para cerrar este módulo, dejarles una serie de estrategias y recomendaciones que son extremadamente útiles para que nosotros podamos de alguna manera, como personas que estamos directamente involucradas en la operación, poder administrar o gestionar las consecuencias que tienen ciertos cuadros de estrés y de fatiga, que ya las hemos visto a lo largo del módulo, sobre nuestra operación. En primer lugar, un mayor monitoreo por parte de supervisores y pares. Yo tengo a mi compañero al lado, tengo a mi compañero detrás o tengo un briefing con mi compañero y estar monitoreando en la manera o en la medida que yo pueda sus conductas, algunos signos que hemos visto anteriormente. Siempre, señores, y esto ya lo hemos visto también con el avance del CRM, trabajar con un compañero o en equipo. No podemos hoy en día en aeronáutica trabajar solos, es un sistema, trabajamos todos juntos en conjunto y nuestra labor va a ir interconectada con la de nuestro compañero. Siempre un sistema de doble chequeo, respetar los checklists, rotación de tareas, esto es elemental para que yo no tenga sobrecarga. En la medida poder tener descansos adicionales, esto no quiere decir que yo duerma más, sino que entre operación y operación yo pueda sentarme un minuto, poder relajarme. Luego la comunicación permanente durante todo el tiempo de trabajo. Mantener la higiene del sueño. Cuando nosotros hablamos de higiene del sueño es, señores, si yo me voy a ir a dormir, el tema de tener el celular que suena, la televisión andando o las luces prendidas, esto va a incidir directamente sobre la calidad y esto también tiene que ver con respetar los descansos. Si yo voy a descansar, tengo que tratar de evitar cualquier estímulo externo que pueda incidir sobre la calidad del descanso que voy a tener. Les agradezco mucho la participación en este módulo y antes de cerrar solamente quiero decirles que esta tendencia que tenemos hoy en día en aeronáutica a saber que todo lo vamos a trabajar de manera sistémica y en equipo va a permitir gestionar o va a permitir hacerle frente a este elemento crucial en la fatiga y que es la falta de toma de conciencia por parte de la persona que está pasando por el cuadro. Entonces trabajemos siempre en equipo, en grupo, monitoreémonos unos a los otros y así vamos a poder de alguna manera ayudarnos y hacer frente al error operacional que va a venir aparejado con la fatiga. Muchas gracias.